A ver, ¿y si la crítica literaria moderna estuviera en una profunda crisis? Esa es, ni más ni menos, la premisa de la monumental obra de Jesús G. Maestro, Crítica de la razón literaria. Hoy vamos a hacer justo eso, desglosar los argumentos centrales de este trabajo, que es denso, y explorar su propuesta tan audaz de convertir la crítica literaria en una verdadera ciencia. Maestro arranca con una idea bastante provocadora. La literatura, dice, es inherentemente venenosa. La ve como un discurso que desafía nuestras creencias más cómodas y sobre todo esas ideologías de lo políticamente correcto. Este va a ser nuestro punto de partida. Pensar en la literatura como una fuerza que confronta, no una que simplemente nos consuela. Pero a ver, ¿de dónde sale esta necesidad de una crítica totalmente nueva? Según el autor, la teoría literaria de hoy en día está en crisis. Sostiene que muchísimas corrientes, en vez de analizar las obras, se han vuelto irracionales. Se han convertido en un diálogo de especialistas que, en el fondo, le ha dado la espalda a la literatura misma. Para entender bien su propuesta, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a explorar esa verdad venenosa de la literatura. Después, construiremos la solución sobre su base materialista. A partir de ahí, veremos las herramientas de análisis que ofrece, cómo las usa para, digamos, revivir la figura del autor, y finalmente, cómo todo esto nos lleva a una forma completamente nueva de organizar la historia de la literatura. Ok, el primer paso es entender el diagnóstico. ¿Por qué la literatura necesita que alguien defienda su verdad venenosa? Pues la respuesta está en la crítica a lo que la fuente llama la sofística moderna de los estudios literarios. El ataque a la teoría actual viene, digamos, desde 4 frentes. Se le acusa de ser ablativa. ¿Y eso qué es? Pues que amputa figuras clave como el autor. También de ser autorreferencial, porque las teorías hablan entre ellas, en un círculo vicioso, pero no sobre la literatura. Luego está la acusación de sofística, por basarse en creencias y apariencias en lugar de en la razón. Y muy importante, de ser ideológica, al poner por delante agendas políticas en vez de un análisis científico. Frente a todo este panorama, la obra no se queda solo en la queja. Propone una solución, y una bien radical. Construir una teoría completamente nueva sobre un fundamento materialista. Esa es su respuesta racional a la crisis. Entonces, ¿qué es exactamente este materialismo filosófico aplicado a la literatura? Pues es una forma de entender las obras no como un simple juego de opiniones subjetivas, sino como un sistema de componentes reales, materiales. El objetivo es muy claro, poder analizar la literatura con el mismo rigor que la ciencia. Esta teoría se sostiene sobre 3 grandes pilares. El primero, el racionalismo. Aquí no hay lugar para ideas que escapen a la razón. El segundo, el materialismo. Todo, absolutamente todo, es analizable. Desde el libro como objeto físico, lo que llama M1, pasando por las emociones que nos provoca, M2, hasta las ideas que contiene, M3. Y el tercero, la dialéctica. Un método de confrontación crítica de ideas, no de deconstrucción hacia la nada. Se trata de entender un concepto poniéndolo frente a otro. Muy bien, la teoría suena interesante, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, la propuesta ofrece una verdadera caja de herramientas, un método de análisis que se basa en 3 espacios muy distintos. El método funciona así. Se empieza desde afuera, con el espacio antropológico, que es el que sitúa la obra en su contexto social, política, religión, lo que sea. Luego, se va hacia adentro, al espacio ontológico, para analizar la materia de la que está hecha. El libro físico, sí, pero también las emociones que genera y las ideas que transmite. Y finalmente, el espacio gnoseológico interpreta todo esto como un sistema de conocimiento. Ahora, pongamos a prueba este sistema con un tema que es central, la figura del autor. Porque es justo aquí donde esta teoría lanza su desafío más directo al pensamiento posmoderno. Como sabemos, la teoría posmoderna, con gigantes como Foucault y Barthes, declaró la famosa muerte del autor. Desde esa perspectiva, la persona que escribe la obra en realidad no importa. Queda reducida a ser una simple función dentro del propio texto. Una paráfrasis de una idea de Foucault lo ilustra perfectamente. Una carta personal puede tener firma, pero no tiene autor. Un contrato puede tener un garante, pero no tiene autor. Lo que se sugiere es que la función autor es algo muy especial, algo distinto de la persona que simplemente se sentó a escribir. Y aquí es donde el choque de visiones es total, un verdadero cortocircuito. Para el posmodernismo, el autor es una función abstracta.
Pero para el materialismo, el autor es un sujeto real, de carne y hueso, que opera en el mundo y construye su obra con materiales concretos. Es una persona, no un concepto. La conclusión materialista es, por lo tanto, que el autor no es solamente un creador de formas o de textos, es el arquitecto de las ideas y de las experiencias que se materializan en esa obra. La autoría no es una función, es una construcción. La consecuencia final de toda esta teoría es la verdad revolucionaria. Propone una forma completamente nueva de organizar toda la historia de la literatura. Es una nueva genealogía que no clasifica por estilo o por época, sino por la relación que tiene la obra con el conocimiento. Este cuadro puede parecer complicado a primera vista, pero la idea central es bastante simple. Organiza la literatura en dos ejes, si es racional o prerracional y si es crítica o acrítica. Esto nos da cuatro grandes familias. Por ejemplo, en una esquina tenemos los mitos antiguos, que serían prerracionales y acríticos, y en la esquina totalmente opuesta, como la cumbre del pensamiento racional y crítico, se sitúa una obra como Don Quijote. Lo potente de este sistema es que deja de lado las etiquetas de siempre como barroco o romanticismo. En su lugar se hace una pregunta mucho más profunda. ¿Cuál es la función intelectual de esta obra? ¿Cómo se posiciona frente a la razón y a la crítica? Entonces, si unimos todas las piezas, la historia que se cuenta es esta. Se diagnostica un problema, el de la irracionalidad en la teoría literaria. Se ofrece una solución racional, el materialismo filosófico con su propia caja de herramientas. Esta solución permite reafirmar la importancia del autor como un constructor real y además nos da un mapa completamente nuevo para navegar toda la literatura, uno basado en el pensamiento crítico. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta que encapsula la enorme ambición de esta teoría. ¿Puede el análisis literario llegar a ser, de verdad, una ciencia, libre de ideologías y creencias? La propuesta está sobre la mesa. El debate, por supuesto, continúa.